bienvenidos a esta segunda conferencia de este tema tan importante, contrataciones con el Estado, relacionada con las responsabilidades de los comités de selección. Es un tema importante, sé que les va a interesar a todos ustedes, y vamos a empezar responsabilidades de los comités de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Hay una serie de aspectos que vamos a tocar relacionados con la participación de los comités en los procedimientos de selección y cuál es su responsabilidad, ¿no?, frente a ellos, ¿no?, cuando los designan, la conducción y hasta que se culmina su participación en los procedimientos de selección. Una vez que la buena pro haya quedado consentida o haya quedado administrativamente firme, ¿no?, según indica la normativa en caso de haberse presentado algún recurso de apelación. Ok, a ver, empecemos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, en estos casos, los principios de la normativa, los principios de la ley de contratación, ¿no? Son aspectos importantes que deben tener en cuenta los miembros de los comités, llámese en estos casos la libertad de concurrencia, el tema de publicidad, el tema de eficacia y eficiencia en la contratación, igualdad de trato, equidad, vigencia tecnológica, transparencia, competencia, sostenibilidad ambiental y social. Yo he colocado una pregunta ahí, faltará algún principio. Si bien es cierto, no hay una jerarquía entre esos principios, sin embargo, hay un principio que considero muy, muy importante en las actuaciones de los comités de selección. ¿Cuál es este principio? El principio de integridad, ¿ok? El tema de integridad, que como que abarca todo, ¿no? El tema de integridad y el comportamiento que deben conducir los miembros de los comités de selección. A su vez, también es importante que conozcan los topes de los procedimientos de selección. Por ejemplo, en el presente año fiscal, el año 2021, tenemos los diferentes procedimientos de selección que se mencionan, ya sea licitación pública, concurso público, adjudicaciones simplificadas, contrataciones directas, comparaciones de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. En este caso, también cuando los miembros de los comités son designados, deben de alguna manera verificar esta información, que todo esté conforme en el expediente de contratación. Después vamos a hablar un poquito más sobre el expediente de contratación y cuáles son sus implicancias. También, a su vez, debemos conocer quiénes son los responsables de las contrataciones en las entidades, ¿no? Tenemos al titular de la entidad, al área usuaria, al órgano encargado de las contrataciones, por supuesto, y definitivamente también al comité de selección, ¿no? Los miembros del comité de selección también tendrán un rol importante y tienen un rol importante dentro de los procesos de contratación. Para ello, cuando los comités son designados, les va a hacer entrega el órgano encargado de las contrataciones de un expediente de contratación. Ese expediente, señores, debería estar, eso no lo indica expresamente la normativa de contratación pública, pero por un tema ya de experiencia en el ramo, en el rubro, debería estar foliado, ¿no? Debidamente foliado en todas sus hojas, y debería ser entregado con un documento del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? La formalidad de por medio. Recuerden que estamos en el sector público y necesitamos alguna documentación que avale nuestro actuar durante este procedimiento de selección, ¿ok? Igualmente, cuando la actuación del comité concluye, tendrán que devolver ese expediente al órgano encargado para que continúe con la suscripción del contrato, de ser el caso, y también toda la documentación recibida debería estar debidamente foliada y consignada en el documento de devolución. Entonces, en este tramo, estamos en la fase de selección, propiamente dicho, ya pasamos la fase de actuaciones preparatorias. Los miembros del comité de selección tendrán que revisar este expediente de contratación. ¿Y qué deberían revisar? Deberían revisar la información que forma parte de las actuaciones preparatorias. Llámese el requerimiento, llámese la indagación de mercado, llámese el resumen ejecutivo, llámese la certificación de crédito presupuestario, pero en este caso, por ejemplo, estando ya en el último bimestre del año, prácticamente no nos queda mucho tiempo para finalizar el presente año fiscal, pues estaremos hablando entonces de ya no de la certificación de presupuestaria, sino de la previsión presupuestaria, ¿no? Entonces, ese documento va a tener que estar firmado en forma obligatoria por el jefe de administración, el gerente de administración, y también por el jefe de planificación y presupuesto, ¿no? O como se le denomine en cada entidad o institución, para asegurar los recursos para el siguiente año fiscal. Entonces, esa es la documentación que va a tener que revisar, además de los términos de referencia, las especificaciones técnicas, los requisitos de calificación, toda información que esté consignada en el requerimiento, ¿no? El comité de selección tiene la potestad de poder observar cualquier extremo de este expediente. Entonces, esta es la oportunidad de repente de corregir o modificar algún aspecto que pueda generar alguna controversia durante el procedimiento de selección, o de repente durante la ejecución contractual, ¿no? Durante esa etapa. Entonces, cuando hablábamos del expediente de contratación, está contenida con documentación como, por ejemplo, el requerimiento,
Entonces, ese requerimiento además debería indicar si cuentan con fichas de homologación aprobadas, si se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes, o en el catálogo electrónico de acuerdo marco bajo la administración de Perú Compras o la Central de Compras Públicas. Si en caso haya habido una estandarización por marca, ¿ok? Tiene que estar el documento que está suscrito, deberá estar suscrito por el titular de la entidad, aprobando este proceso de estandarización. Si estamos hablando de un software, tendrá que haber un informe técnico de la evaluación del software que se va a adquirir. Tiene que haber, por ejemplo, el sustento del número máximo de consorciados, ¿no? De acuerdo a las bases estándar del OCE, el área usuaria podrá incorporar en forma facultativa las condiciones que deben cumplir los consorcios de ser el caso, ¿no? Y eso tendrá que figurar en el requerimiento remitido al órgano encargado de las contrataciones. La indagación de mercado realizada y su actualización, de ser el caso, el resumen ejecutivo de esa indagación, el valor referencial o el valor estimado, ¿no? En la conferencia de ayer habíamos comentado respecto a este tema que el valor estimado es cuando nos referimos a la contratación de bienes y servicios, y en el caso del valor referencial, que es público, el tema de obras y consultoría de obra. También tendrá que estar la disponibilidad presupuestaria, la certificación, y como habían mencionado, en su caso, cuando la contratación supere el año fiscal, o en los próximos años fiscales, hasta máximo de 3, tendrá que haber pues la respectiva previsión presupuestal que deberá ser suscrita por el jefe de administración y el jefe de planificación y presupuesto, ¿no? Avalando y sustentando los recursos a ser utilizados en los próximos años. La opción de realizar contratación por paquetes, lotes o tramos, determinación del tipo de procedimiento de selección, sistema de contratación, que es importante, y se corresponde a la modalidad de contratación, ¿no? De repente llave en mano, puesta en marcha. Fórmula de reajuste, declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad del proyecto de inversión pública, y cualquier otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de contratación, ¿no? Entonces, el expediente de contratación va a tener que contener toda esta información que va a ser revisada, pues, por el comité de selección. Tenemos, por ejemplo, que cuando los procedimientos de selección son declarados desiertos, tienen que ser evaluados, tienen que evaluarse la razón por la cual ese procedimiento se declaró desierto, ¿no? Y una vez realizada dicha evaluación, podrá convocarse nuevamente. ¿Y por qué es importante esta evaluación? Para saber cuáles han sido las razones por las cuales no se puede concluir con ese procedimiento de selección. Pueden ser varias, pueden ser un tema de valor estimado, puede ser un tema de condiciones contractuales, puede ser un tema de requisitos de calificación. Eso dependerá, pues, de la evaluación que haga el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones para poder elaborar este informe, ¿no? Y proceder con la nueva contratación o la nueva convocatoria de ser el caso. Cuando hablábamos del valor referencial y el valor estimado, ¿no? Es importante saber y conocer que el valor estimado se aplica para bienes y servicios, no es público, es reservado, ¿no? Entonces no conoceremos este valor hasta que se adjudique la buena pro. Y si algunos se han percatado y se han dado cuenta en el SIACE, en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado, que tiene que regularse, obviamente, porque es un tema técnico de sistemas, es que cuando el procedimiento de selección se declara desierto aparece el valor estimado. Entonces ya nos enteramos del valor estimado, ¿no? Con anticipación. En fin, ese es un tip. Y en el caso del valor referencial, va a ser público, ¿no? El único caso que puede ser reservado es cuando el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe técnico en el cual sustente y justifique por qué ese valor referencial de determinada obra o consultoría de obra tendría que ser reservado, ¿no? Y no lo contrario, y no público. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta situación. Con respecto a la antigüedad del valor estimado al valor referencial, en el caso del valor estimado no hay una antigüedad formalizada respecto a la normativa, o lo que indica la normativa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también la situación, la coyuntura económica que vive nuestro país, y de repente un procedimiento de selección ha quedado desierto mucho tiempo atrás, tendrá que actualizarse pues ese valor estimado para no caer en desierto. Y en el caso del valor referencial, pues la antigüedad no debe ser mayor a los 9 meses de la aprobación de ese presupuesto de obra, ¿no? O de la consultoría de obra. Cuando hablábamos de la certificación de crédito presupuestario, una vez determinado el valor referencial o el valor estimado, tendrá que ser solicitado pues al área de planificación y presupuesto. Entonces, ojo con esto, porque si no tenemos esta certificación, yo no puedo convocar mi procedimiento de selección. Tengo que asegurar la disponibilidad de recursos para poder convocar este procedimiento. Igualmente, cuando esta contratación, ya lo había mencionado, pase el siguiente año fiscal, entonces tengo que asegurar, pues, contar con mi previsión presupuestal para poder convocar el procedimiento de selección. Cuando hablamos de sistemas de contratación, vamos a definir estos sistemas, ¿no? El de suma alzada, el sistema mixto y el de precios unitarios, ¿no? El de suma alzada es cuando yo tengo todo mi requerimiento definido. Sé lo que voy a contratar, sé lo que necesito y tengo un plazo definido, ¿no? Esto es a suma alzada, no hay vuelta que darle ahí, ¿no? Todo está definido con anticipación.
Cuando hablamos del sistema mixto, utilizado en servicios y obras, es cuando, por ejemplo, una cantidad determinada yo no puedo saber cuánto se va a consumir. Por lo tanto, emplearé en esa cantidad o en ese tipo de servicio u obra, emplearé pues el sistema de precios unitarios. Y tendré otra cantidad que sí puedo definir la magnitud de su utilización, y ese sistema utilizado será el de suma alzada, ¿no? Puede hacer ambos, ¿no? Normalmente eso se utiliza en obras, para el tema de liquidación de contrato y ejecución del contrato, ¿no? De ejecución de la obra. En los precios unitarios es cuando no tengo definida pues la prestación con exactitud y yo valorizo conforme se va ejecutando, ¿no? Entonces, conforme se va consumiendo, conforme se va ejecutando esa prestación, se va pagando y de acuerdo a su consumo, ¿no? Ahora, esto también las entidades tienen que tener cuidado. En muchos casos he visto, he tenido conocimiento que de repente no definen bien esas cantidades y quieren reducir la prestación, ¿no? Pero el máximo de reducción de prestación que está permitido es de 25%, ¿no? Entonces, menos de ello, no voy a poder reducir mi contrato, ¿no? Entonces entraría en una situación de controversia ahí con los contratistas. A ver, también tenemos el sistema de tarifas para consultorías en general y consultorías de obras, cuando no tengo con precisión el tiempo de prestación de un servicio, ¿no? Entonces utilizo el sistema de contratación de tarifas. Y el sistema de porcentajes, por ejemplo, se utiliza para los servicios de cobranza. En este caso, por ejemplo, servicios de empresas, que es un tercero, para el tema de cobranzas coactivas y el honorario fijo y comisión de éxito igualmente, ¿no? Entonces, el postor formula una oferta contemplando un monto fijo para la prestación del servicio y va a colocar también y consignar un monto adicional como incentivo del resultado, ¿no? Por eso se le denomina comisión de éxito. Por ejemplo, hay un ejemplo que se consigna que es la contratación, por ejemplo, de un abogado o estudio de abogados para un patrocinio judicial o arbitral, ¿no? Y utilizo este sistema de contratación. Con respecto a los comités de selección, es importante además saber que los comités actúan en forma colegiada y son autónomos en sus decisiones, ¿no? No necesitan que de repente otro departamento, otra área, un gerente u otra área pueda aprobar sus decisiones. Todos los miembros tienen las mismas facultades, a pesar de que pueda haber un presidente del comité de selección, sin embargo no hay jerarquía entre ellos. Y son solidarios por la responsabilidad en sus actuaciones, salvo pues que uno de los miembros del comité ante una situación determinada no está de acuerdo pues con la decisión de los otros dos y decide emitir su voto discrepante, ¿no? Ese voto discrepante tiene que estar debidamente sustentado y fundamentado para ser considerado como válido. Y paralelamente, pues, los miembros del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad, ¿no? Cuando hablamos del tema de integridad, estaba relacionado, pues, con esta situación. Además, también, cuando los miembros del comité toman conocimiento de alguna situación de conflicto de interés, que podría ser un tema personal, pues tienen que ponerlo de manifiesto, para que evitar cualquier situación de responsabilidad posterior. Es pertinente que comunique a la entidad, a la institución o a quien lo designó, comunicando la situación posible de conflicto de interés de repente con algún proveedor o algún postor, y es preferible pues que se abstenga de participar, ¿no? Para ello tendrá que intervenir el suplente de ese presidente del comité de selección. Cuando hablamos de la conformación de estos comités, tenemos dos tipos de conformación de comité, ¿no? Tenemos para bienes y servicios y consultorías y obras. En el caso de bienes y servicios, los representantes están conformados de esta manera. Un representante va a ser del órgano encargado de las contrataciones. Este representante tiene que estar certificado por el OSCE. ¿En qué nivel? Hay 3 niveles, ¿no? Estamos hablando de nivel básico, intermedio y avanzado. Independientemente del nivel en el que se encuentre, no hay una directiva todavía que haya regulado esa situación, pues tiene que estar certificado. El siguiente miembro es un miembro que tenga conocimiento técnico del objeto de contratación. ¿Puede ser del área usuaria? Sí, de la entidad. ¿Puede ser de otra área? También, no hay ningún problema. El tercer miembro, para bienes y servicios, no tiene ningún perfil mínimo en particular. Inclusive podría ser un tercero, ¿no? Podría ser de repente un locador de servicios que está contratado por una orden de servicios, siempre y cuando en sus términos de referencia se encuentre definido esta intervención como comité de selección o como en calidad de experto independiente, ¿no? También podría darse esa situación. En el caso de consultoría de obras, tenemos que un representante es del órgano encargado y los otros dos tienen que ser representantes con conocimiento técnico del objeto de contratación. ¿Pueden ser del área usuaria? Sí. ¿Pueden ser de otra área? También. No hay ningún inconveniente en ello, ¿no? No hay ningún problema en que sea de esa manera. ¿En qué tipos de procedimiento de selección se debería designar un comité de selección? En forma obligatoria, en las licitaciones públicas, en los concursos públicos,
en las obras, consultoría de obras sin selección de consultores individuales. En forma facultativa, en subastas inversas electrónicas y adjudicaciones simplificadas. ¿De qué procedimientos de selección se puede encargar el órgano encargado de las contrataciones? De las subastas inversas electrónicas, de las adjudicaciones simplificadas, de la comparación de precios y de las contrataciones directas. De ellos se encargarán el órgano encargado de las contrataciones. ¿Cómo designo, conformo y hay remoción de los miembros del comité de selección, ¿no? El comité de selección es designado por titular de la entidad. Esta facultad puede ser delegada a otro funcionario, ¿no? De menor jerarquía. Debe ser por escrito. A veces me preguntaban, profesor, ¿y es una designación? ¿Tiene que ser una resolución? No, no lo dice la normativa. Hasta podría ser un formato. Eso va a depender, pues, y eso agiliza también los procesos. Pero eso va a depender de la organización interna de cada entidad. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones va a entregar ese expediente de contratación para la instalación del comité y elaboración de los documentos de procedimiento de selección. En la normativa de contratación pública no indican tiempos. Entonces, ahí es donde los miembros del comité tienen una gran responsabilidad. La celeridad de sus actuaciones. Si bien es cierto, hay otros miembros que tienen carga de trabajo o que tienen diversas pues, obligaciones, pues tendrán que programarse y estructurar su participación en los comités, porque también puede haber responsabilidad por ello, por demoras innecesarias, porque, por ejemplo, para la instalación o por la elaboración de los documentos o revisión del expediente de contratación, ahorita estamos en una situación de pandemia que podría ser en forma remota, se pueden reunir en forma virtual, ¿no? Y no hay ningún problema con ello. Inclusive esas reuniones pueden ser grabadas y pueden formar parte del acta que van a suscribir posteriormente, que también podrían ser suscritas con firma electrónica, ¿no? No hay ningún inconveniente con ello. Ok, va a ser la forma de cómo se organicen internamente para cumplir con sus obligaciones y actuaciones. Van a ser 3 titulares y sus respectivos suplentes, salvo se designe a través de este documento, este instrumento que ya había mencionado anteriormente. El cargo es irrenunciable, ¿eh? Salvo hay una situación de conflictos de intereses. Los suplentes solo actúan cuando el titular está ausente. Nada más, o sea, si el titular no se encuentra por alguna razón, motivo o circunstancia, pues entonces entra a tallar el suplente, pero cuando el titular se reincorpora al trabajo, ya sea en físico o remoto, pues ya tendrá que continuar con sus labores. La entidad evalúa la ausencia del titular para definir si hay alguna responsabilidad de por medio, ¿no? ¿Por qué se está ausentando ese titular? En el caso de remoción, puede ser por caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses o cualquier otra situación justificada que implique la no participación de este miembro del comité de selección. La remoción a través de documentos motivados, y en este se puede designar al suplente de ese miembro del comité. Los miembros, repito, no pueden ser removidos salvo sea caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio o otra situación justificada como se había mencionado, ¿no? En el tema de conflictos de intereses, pueden ser temas de intereses personales, laborales, económicos, financieros, o que el servidor público tenga conflicto de acuerdo a sus funciones y deberes en el cargo que ha sido designado, ¿no? Como miembro del comité. Los miembros no pueden renunciar salvo conflicto de intereses. La renuncia es por escrito, ¿no? Detallando las razones que sustentan el conflicto de interés, de ser el caso, que incurre en responsabilidad aquel servidor que temerariamente o maliciosamente alega conflictos de intereses inexistentes para no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Puede suceder, y en algunos casos ha sucedido esas circunstancias. ¿Quiénes no pueden ser miembros de un comité de selección? ¿Quiénes están impedidos de formar parte de un comité de selección? En primer lugar, el titular de la entidad, porque es el que decide, es el que resuelve. A él también llegarán recursos de apelación, ¿no? Cuando los montos involucrados en el valor estimado, el valor referencial son menores a 50 UIT, ¿no? Los funcionarios con atribuciones de control o fiscalización, ¿no? Regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, salvo que este sea el que tenga conocimiento técnico en el objeto de contratación y sea de repente el área usuaria. Funcionarios que aprueben por delegación expedientes, bases, designen comités o resuelvan apelaciones, ¿no? Esto se circunscribe el procedimiento de contratación al que se refieren las delegaciones antes mencionadas, ¿no? En ese ámbito. Dentro de las actuaciones que tienen los comités de selección, por ejemplo, hay que tener en cuenta estos criterios, ¿no? Los acuerdos pueden adoptarse en mayoría, unanimidad, no hay abstención, ¿no? Repito, ¿no? Si hay algún miembro del comité que no está de acuerdo con alguna situación, pues entonces tendrá que emitir su voto discrepante, ¿no? No se puede abstener de emitir su voto discrepante y de firmar el acta correspondiente. Las decisiones constan en actas, ¿no? Incluso el voto discrepante debidamente sustentado. Tiene que haber quórum. El quórum es con todos.
es la totalidad de los miembros, la presencia de todos. Son colegiados autónomos y no existe jerarquía entre los miembros a pesar que hay un presidente del comité de selección. No hay jerarquía entre ellos. La responsabilidad es solidaria, salvo el voto discrepante emitido por el miembro del comité de selección que no está de acuerdo. Pueden solicitar apoyo a las otras áreas involucradas, ¿no?, en la contratación, quienes están obligados a brindar ese apoyo. No es un apoyo facultativo. Cuando el comité de selección pide apoyo a otras áreas, tienen el deber de apoyar lo que requiere el comité de selección para efectos de cumplir con sus funciones. El material documental utilizado para sustentar el voto discrepante queda en el expediente de contratación, ¿no?, cuando se emite el voto discrepante. Acá he elaborado un pequeño flujograma, ¿no?, de las actuaciones, de cuándo se entrega el expediente de contratación, el órgano encargado, con la designación, se instala el comité, se revisa el expediente, hay que ver si lo observa y lo devuelve, para que el área usuaria pues emita su pronunciamiento, se elaboran las bases de acuerdo a las bases estándar del OCE, últimamente modificadas el 12 de julio de este año, y que han sido incorporadas en el SIACE, en la página web del OCE, la aprobación de las bases, la convocatoria en el SIACE, la formulación de consultas de observaciones, la solución de consultas de observaciones e integración, presentación de ofertas, a evaluación, de admisibilidad, de evaluación y calificación en el caso de bienes, servicios y obras, el otorgamiento de la buena pro, declaración de desierto, dependiendo, y finalmente, pues, el consentimiento de la buena pro, o que esta haya quedado administrativamente firme, ¿no? Hasta este punto tiene responsabilidad el comité de selección, ¿no? Entonces, si también se declara desierto, recuerden que tiene que haber una evaluación para ver los motivos de declaración de desierto y continuar, o modificar en algún extremo pues, los términos de referencia, especificaciones técnicas, y continuar con las convocatorias correspondientes, ¿no? Continuará el mismo comité de selección, a menos que ocurra algún evento fortuito de fuerza mayor que impida la participación de los miembros designados originalmente. Otro tema importante que yo les quiero mencionar es no utilizar, por ejemplo, algunos términos cuando se absuelve consultas y observaciones a las bases, ¿no? Y esto ocurre más de lo que uno piensa, ¿no? Por ejemplo, un participante, un proveedor interesado, consulta algún extremo de las bases y le responde, ceñirse a la base, ¿no? No le dan ningún sustento, no le dan ninguna explicación, no lo evalúan, no lo desarrollan y simplemente le dicen ceñirse a las bases. Otra típica respuesta, porque esta la he sacado de realidad del CIACE, ¿eh? O sea, son respuestas reales, no son respuestas inventadas. Revisar respuesta a la pregunta anterior, tampoco, ¿no? Por ejemplo, se acoge consulta, las consultas no se acogen. Las consultas se precisan o se aclaran, no se acogen. Lo que se acogen son las observaciones. ¿O se precisa observación? Tampoco. La observación se acoge o no se acoge y se sustenta por qué. Por ejemplo, los lugares de entrega y distribución serán entregados al postor ganador una vez suscrito el contrato. ¿Pero por qué, no? Si los proveedores, para poder cuantificar, para poder elaborar sus ofertas técnicas, tienen que saber exactamente a dónde van a entregar esos bienes o dónde el servicio determinado va a ser desarrollado, ¿no? Entonces tengo que saber exactamente dónde está, dónde se ubica, en qué localidad, en qué provincia, en qué lugar. Entonces eso es importante también considerarlo. Aquí he puesto algunos ejemplos que he resaltado en amarillo. Por ejemplo, consultan. En este caso es una observación que tiene este participante respecto a unas bases y dice, nos resulta excesivo el requerimiento de 245 kV en temas eléctricos. Entonces dice, no se acoge la consulta. Nuevamente, no es una consulta, es una observación. Dice, no se acoge, ¿no? Y sustentan porque se ha evidenciado que hay pluralidad de proveedores, ¿no? Hay proveedores que sí, ¿no? Y no es limitativo este requerimiento. Pero en realidad el sustento es técnico, el sustento no es logístico, no están cuestionando la innovación de mercado o que si hay 2, 3, 4, 5, 20 proveedores, eso no es el tema. El tema es un tema técnico y tendrían que haber respondido en forma técnica. De repente no se está considerando o sustentando el área técnica especializada que sí es necesario que sea hasta 245 kV por tal o cual razón. Entonces esa respuesta tiene que estar debidamente sustentada y motivada. Entonces, en el caso de concursos públicos y licitaciones públicas, se puede dar el caso pues, que ese participante no está de acuerdo con la respuesta del comité y solicita la observación que se eleven pues, estas observaciones al OCE para que emitan pronunciamiento, ¿no? El OCE ya se pronunciará en 12 días hábiles para ver si tienen razón o no. Por ejemplo, en este caso igualmente, ¿no? Dice, se solicita que la antigüedad de las camionetas 4x4 no sea mayor a 8 años al inicio del contrato. De repente han puesto 5, han puesto 4, y dice que esta consignación, esta característica de la antigüedad, ha sido establecida en el requerimiento conforme a la necesidad de servicio.
y formó parte de la indagación de mercado y que se comprobó la existencia de proveedores para cumplir con este requisito. Bueno, ok, pero nuevamente es un requisito técnico, no es un requisito, no están cuestionando la indagación de mercado, ¿no? Están cuestionando la especificación técnica de esa camioneta con relación a la antigüedad. Ok, entonces de repente están solicitando que se amplíe, ¿no? O sea, y finalmente la entidad o el área usuario, el área técnica especializada tendrá que sustentar, pues, por qué no puede ser más tiempo, porque finalmente lo que a mí me hace falta y lo que yo necesito es que ese vehículo funcione y esté operativo, ¿no? Eso es lo que yo necesito, ¿no? Y que en ningún momento tenga ningún problema durante la ejecución del servicio. En fin, pero eso lo sustentará el área usuario o el área técnica especializada. Para eso está. Acá, por ejemplo, también mencionan, pues, se requiere que la potencia armónica sea hasta 40 AVA. Entonces, para determinar la direccionalidad. En atención a lo indicado por el área usuaria mediante correo institucional de fecha tal, se precisa, se acepta la consulta de participantes, se solicita la potencia armónica hasta 40 AVA. Perfecto, nuevamente, esto es una observación, esto no es una consulta. Entonces, se acoge la observación y se sustenta por qué se acepta. O sea, tiene que haber un sustento técnico. Yo no simplemente no puedo responder que lo acepto porque considero que es válido. No, no es así. También acá hay otra precisión. Se solicita la experiencia, y esta es una observación, respecto a la experiencia de un personal clave. Entonces, dice que se aclara que se considerará válido los certificados con tal cargo que ha sido observado por tal participante. Nuevamente, pues estamos hablando de observación. Y si se acoge la observación, pues tendrá que estar sustentado y fundamentado adecuadamente. Luego tenemos los requisitos de capacidad legal. Han solicitado, están observando un requisito y finalmente contestan de que hay como 270 consultoras ambientales que se puede verificar en el siguiente link que pueden cumplir con esta condición. Pero a ver, nuevamente, es una observación que no sería acogida, finalmente, o sea, no se acoge la observación, pero nuevamente, sí, puede haber más de 200 o hay 200 consultoras ambientales que puedan cumplir con ese requisito de capacidad legal, pero sin embargo yo técnicamente tendría que responder por qué se requiere que estén en esa lista de consultoras ambientales, por qué es necesario, que estén en esa lista del SENASA, técnicamente hablando, no simplemente por el hecho de que en esa lista hay 270 empresas. Por esa razón es válida mi posición como entidad, no. Sino que yo tengo que sustentar técnicamente por qué solicito ese requisito y para qué me va a servir. Este participante dice, ¿se podrán suministrar patch panel planos en vez de angulares? Y le responden sí. Los patch panel que se solicitan son planos, es decir, para ser usados principalmente en gabinete de pared. Nuevamente, es una observación, o una precisión a lo que han pedido pues, el área usuaria, ¿no? Esta entidad. Dice, los patch panel que se solicitan son planos, pero obviamente en su término de referencia, su especificación técnica, deben haber puesto angulares, pues, ¿no? Por eso que está preguntando, observando este participante los términos de referencia. En este caso, por ejemplo, en una sola pregunta, hacen 5 preguntas contenidas, ¿no? Como que tampoco por ahí no van. Por ejemplo, dice, los switches serán del mismo fabricante, de preferencia, pero no necesariamente. No, eso no es una respuesta. Eso no es una respuesta. No me están diciendo prácticamente nada. Dicen, confirmar si todos los switches, excepto el de 5 puertos, serán de capa 3. Ante la consulta se ha observado una incongruencia en los términos de referencia respecto a los switches y el nivel de capa. En tal sentido, se actualizarán los términos de referencia en lo que respecta a esto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Esto podría ser motivo de nulidad, ¿no? Entonces, podría ser nulidad de oficio porque no me están diciendo absolutamente nada. Entonces, hay que revisar bien, ¿no? Los miembros del comité tienen que revisar las respuestas que se emiten o que el área técnica emite. No por el hecho que el área técnica lo responda quiere decir que también es correcto. De repente ustedes también lo pueden observar, ¿no? Aquí falta sustentar, acá falta motivar esta respuesta. Esto no es correcto. Además, si ha habido errores, quiere decir de que yo tendría que declarar nulidad en ese procedimiento de selección, porque aquí ya no estoy manifestando nada al respecto, y retrotraer el procedimiento hasta la etapa antes donde se cometió el vicio administrativo, ¿no? Y corregir y continuar. Pero obviamente eso va a significar también responsabilidad administrativa funcional en los miembros del comité de selección. En este caso, por ejemplo, dicen, solicitamos indicar en qué almacén se hará entrega de los materiales desmontados. Se responde, se aclara que es una precisión, ¿no? Esto no es una observación, es una precisión, es una aclaración, ¿no? Está bien, se aclara que los materiales desmontados se almacenarán en el almacén de Electropuno S.A. ubicado en la ciudad de Juli, supongo que es Juliaca, ¿no? Pero, a ver, yo he ido a Puno un par de veces, ¿no? A lo largo de mi vida, y yo no sé dónde queda, pues, el almacén de Electropuno, señores.
Entonces, ¿qué debería consignar acá? La información completa, la dirección exacta de este almacén, para evitar cualquier controversia con el contratista. El contratista de repente va a estar preguntando por todos lados, ¿y dónde queda pues el almacén de Electropunto? ¿Dónde quedará, no? No lo sabemos, lo único que sabemos es que se encuentra en la ciudad de Juliaca, nada más. En este caso, por ejemplo, recuerden que estamos en una situación de pandemia, ¿no? Estamos todavía con la emergencia sanitaria encima, entonces las condiciones varían también en las prestaciones, en las contrataciones. Entonces, por ejemplo, este participante dice, ¿no? Adelantos. La entidad no indica si otorgará adelanto de materiales, se observa toda vez que la situación debe ser una obra, ¿no? Que nos encontramos, debe considerarse este adelanto el mismo que debe ser 25% del adelanto de materiales del monto del contrato original por COVID-19 y según decreto supremo. No tanto por el COVID-19, sino por el hecho de la situación económica que está viviendo nuestro país. Por eso también los últimos cambios en el reglamento de la ley de contrataciones era para motivar la participación de las MIPE. Pero sin embargo, haciendo alusión el participante a ese instrumento normativo, dice no se acoge la observación, debido a que los solicitados requerimientos se encuentran en los parámetros estipulados en la ley de contratación. Bueno, es una decisión de gestión de la entidad, pero eso también podría significar. Recuerden ustedes, las entidades tienen que tener en cuenta, señores, que si este participante me está pidiendo un adelanto de materiales, para yo darle el adelanto, este participante me tiene que presentar primero una carta fianza, una garantía, que podría ser la carta fianza o la póliza de caución por el monto total del adelanto, por el 100%, no por un porcentaje. Puede ser adelanto directo o adelanto de materiales, en el caso de obras. Pero la entidad también tiene que pensar que de repente este postor se quiere financiar de alguna manera, o este proveedor, pero este hecho, esta respuesta va a ser para todos, no solamente para él o ese participante. Entonces también ahí yo sí sugiero que las entidades reflexionen este tipo de situaciones o este tipo de requerimientos. Luego acá habla de la experiencia, ¿no? Es una sugerencia que hace este participante de considerar una experiencia determinada, puede ser una observación, pero simplemente le dicen no se acepta la experiencia sugerida, ¿no? O sea, no es así, nuevamente, ¿no? Entonces yo tendría que consignar no se acepta la observación o no se acoge la observación y tengo que sustentar por qué no estoy acogiendo esa observación. Tiene que haber un sustento técnico al respecto, ¿no? Este tipo de respuestas no deberían considerarse como válidas. También hay una situación adicional acá que quiero comentar. Por ejemplo, dicen, ¿no? Favor de confirmar que se puede ofertar equipos de otros modelos y marcas, pero los redes solicitados en el apartado tal, siempre que estos tengan características superiores, siendo que la mayoría de estos modelos ya fueron descontinuados y no sería posible encontrar un equipo idéntico. Dice, no se confirma. Favor de confirmar, no se confirma. Se mantiene la marca y modelos como indicado en los numerales tal y tal. Listo. O sea, lo siento mucho, aunque estén descontinuados, eso es lo que estoy pidiendo. Esa es la respuesta. Y en la segunda parte, porque este es el mismo pliego, le dicen algo muy parecido. Y dice, se puede ofertar los modelos solicitados en su versión superior o modelos de reemplazo en la misma marca. Entonces también quiere decir que en este procedimiento de selección se debe evidenciar que había una estandarización por marca, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Lo importante es tener claro este tipo de situaciones. A ver, señores, en este caso, por ejemplo, quiero darles un ejemplo de una actuación de un comité de selección, este es un caso real, por ejemplo, para la admisibilidad de las ofertas. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Presentan, ponen los folios, que me parece bien, los folios de la oferta, me parece bien que coloquen los folios, y en el estado ponen admitido o no admitido. Por ejemplo, en la observación 1 ponen un postor copy-fast, presentó su propuesta económica incompleta. En ese sentido, la oferta queda no admitida. Si yo veo de fuera y yo entro al CIACE, ingreso al CIACE como así ha sido, mi primera pregunta es, presentó su propuesta económica incompleta, pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos con ese incompleto? ¿Qué significa incompleto? Yo soy el postor, o sea, ¿qué error he cometido? Por lo menos dígame para yo después subsanarlo en algún momento o en otros procedimientos de selección, ya sé qué error cometí y no lo vuelvo a cometer. Esa es parte de la transparencia, ¿no? Parte de las actuaciones de los comités de selección. En el siguiente caso, que es un postor X, su documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta, certificado de vigencia de poder, fue emitido a las 3:16:44 del 8 de febrero del 2021. Tiene una antigüedad mayor a 30 días calendario de la presentación de ofertas. Si bien es cierto, en ese momento seguía siendo válido eso, ese aspecto considerado en las normativas de contratación pública, ahora pues resulta que en la última modificación del reglamento de la ley y en la última modificación de las bases estándar del OCE, esto ya se omitió. Entonces ya no se solicita la antigüedad
de la vigencia del poder del representante legal, ¿no? Entonces tengan en cuenta todos esos aspectos cuando ustedes evalúen y califiquen ofertas, ¿no? Porque pueden de alguna manera restringir la participación de postores por de repente criterios que ustedes utilicen y que quizás no están actualizados en la información. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con esos temas. Este ejemplo que he puesto es, ¿por qué? Porque el plazo de entrega en este servicio, el plazo de entrega no es factor de evaluación. Entonces, si no es factor de evaluación, el plazo no es ni más ni menos. Es el plazo que está consignado en los términos de referencia, que es 60 días calendario. O sea, ¿cuál es mi recomendación al respecto? Entonces, ustedes como comité de selección, si el plazo no es materia de evaluación, por lo tanto, el plazo es único y fijo, pues entonces ustedes mismos colóquenlo en el anexo 4, señores, en la declaración jurada de plazo de entrega. Ustedes mismos consígnenlo, no lo dejen en el aire. Eso puede significar un error. A veces hay proveedores que no conocen bien la normativa y a veces creen los proveedores de que, ya, me piden 60, entonces pongo 50, pues no, porque como son 10 días menos, va a ser mejor, ¿no? A veces piensan eso. A veces creen eso muchos, ¿ah? Y a veces ponen, pues, ya, en lugar de 60 pongo 59, ¿no? Ya, bueno, un día menos, ¿no? Va a ser mejor, ¿no? Me van a calificar bien. Mentira, ¿no? Finalmente ponen 59, no cumplen con el requerimiento técnico mínimo y es descalificado. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, mejor consigno esa información. También he consignado ejemplos del tribunal, ¿no? Hay procedimientos donde los postores afectados, no ganadores, de la buena pro, pues tienen todo el derecho del mundo a presentar sus recursos de apelación. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, están diciendo de que se declara fundado un recurso presentado por un postor X en el entendido que el comité de selección ha consignado información que va más allá de la información consignada en las bases estándar del OCE. Y por tal razón y por tal motivo, inclusive, pues, hasta podría declarar nulidad, ¿no?, del procedimiento de selección porque no se ha hecho caso a la estructura de las bases estándar y se ha consignado otro tipo de información. Igualmente, en este caso es nulidad de oficio. De repente ya la situación es insalvable. Recuerden que el tribunal del OCE no solamente va a revisar lo que ese postor está impugnando y sus argumentos o alegatos, sino va a revisar todo el procedimiento de selección, incluidas las bases, ¿ah? Entonces, en este caso, por ejemplo, lamentablemente, se fue a una nulidad de oficio. En estos casos también, por ejemplo, las actuaciones del comité son revocadas. Y esto también puede generar, pues, responsabilidad administrativa en los miembros del comité de selección, por no haber revisado y no haber en su oportunidad elaborado los requerimientos o haber revisado los requerimientos de acuerdo a la normativa de contratación pública y de acuerdo a las bases estándar de los. Acá hay otro ejemplo de resolución que ha sido declarada infundada. En este caso es una resolución de la entidad, en este caso es la SUNAT, porque obviamente ese monto involucrado debe haber sido menor a 50 UITs. Y en este caso, por ejemplo, hay deslinde, porque es una nulidad de oficio. Entonces, en la misma parte resolutiva, la entidad está consignando un deslinde de responsabilidad para los involucrados, ¿no? Y en este caso debió haber ocurrido en el gobierno regional de Piura, en este año, algo mucho más fuerte, que no necesariamente se está desarrollado en la resolución, sino que dice comunicar a la Procuraduría Pública ad hoc en las denuncias, investigaciones y procesos penales a fin que interponga las acciones que correspondan en el Ministerio Público. Debe haber habido algo mucho más serio en este caso. Y se ha declarado la nulidad de oficio. Habría que ver posteriormente qué pudo haber pasado. Acá hay otro de una gerencia general de una entidad, donde declara fundado en parte, y también pongo de ejemplo los informes de la Contraloría, ¿no? También es importante estas orientaciones de oficio, informes de acción simultánea, que deben ustedes también como miembros del comité de selección leer, deben leer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre son recomendaciones que quizás oportunamente pueda realizar la Contraloría y que tenemos que nosotros también, como si en algún caso hemos formado parte de un comité de selección, tenemos que tomar en cuenta para evitar riesgos de sanciones administrativas, civiles o hasta penales por denuncias o por cualquier otra situación no acorde a la normativa de contratación pública u otras normas. Es importante ello, señores. Bueno, esa ha sido la conferencia del día de hoy. Buenas noches para todos. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.